können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Adolf Hitler había considerado siempre que la Unión Soviética sería el enemigo último de su régimen. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation. Odiaba el comunismo y consideraba que los grandes espacios abiertos y los abundantes recursos naturales controlados por la Unión Soviética serían el premio que finalmente permitiría al pueblo alemán ser la raza dominante. Durante los primeros meses de 1941, Hitler se hallaba en Berghof, su refugio en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, donde planificó su jugada más importante, la Operación Barbarroja o el asalto a la Unión Soviética. Sus ejércitos fueron desplegados en el este y se reforzaron sus equipamientos para lo que constituiría su mayor desafío. En teoría, la Unión Soviética aún era la aliada de Hitler y Stalin deseaba que lo siguiese siendo, ya que sabía que su propio ejército estaba muy mal preparado para la guerra. El poderoso Ejército Rojo, otrora el más grande y mejor equipado técnicamente del mundo, había sido devastado por las purgas de Stalin a finales de los años 30. 3/4 partes de sus oficiales de alto rango habían sido fusilados o encarcelados. A pesar de las apariencias, esto había provocado un desmoronamiento considerable en la moral, la eficacia y la autoestima del ejército. Mientras los soldados alemanes llegaban en masa a Polonia, preparados para lo que podía ser un ataque inminente a Rusia, Stalin, desesperado por mantener la paz, dio órdenes de no hacer nada que pudiese desagradar a Hitler. Pero Hitler tenía otro que hacer antes de avanzar hacia Rusia. Necesitaba asegurar su flanco meridional. Rumanía, Bulgaria y Hungría aún eran firmes aliados. Pero en marzo de 1941, un gobierno yugoslavo favorable a Alemania fue derrocado por las fuerzas pro-británicas. El país vecino, Grecia, también era pro-británico. Para neutralizar la amenaza, el 6 de abril de 1941, el ejército alemán invadió los Balcanes. 33 divisiones alemanas penetraron en Yugoslavia y rápidamente destruyeron sus defensas. La capital, Belgrado, se rindió el 12 de abril. Grecia cayó casi tan deprisa como Yugoslavia, a pesar de la ayuda británica, y Atenas fue tomada en 3 semanas. Finalmente, la vía estaba despejada para la Operación Barbarroja. Más de 4 millones de hombres fueron desplegados, formando 138 divisiones. Contaban con la ayuda de más de 3.000 aviones de la Luftwaffe. El plan requería 3 ofensivas simultáneas. El Grupo Norte del ejército atacaría desde el este de Prusia, invadiría los estados bálticos y tomaría Leningrado. El Grupo Centro del ejército, con el grueso de los Panzers, las fuerzas alemanas de tanques de gran movilidad, avanzaría hacia Moscú. Y el Grupo Sur del ejército ocuparía Ucrania con su riqueza industrial y agrícola. Cuando Hitler explicó su plan, sus generales se mantuvieron en silencio. Les preocupaba que fuese demasiado ambicioso y que fragmentase sus fuerzas.
pero nadie se atrevió a expresar sus dudas. Alineado frente a ellos estaba el Ejército Rojo, que era mucho mayor y tenía unas 170 divisiones a una distancia operativa del frente occidental. Los rusos también tenían más de 23.000 tanques, superando en mucho los 6.000 alemanes. Los tanques soviéticos eran más viejos y menos potentes, pero aún así constituían una imponente fuerza de combate. Lo que al Ejército Rojo le faltaba en tecnología y moral, lo compensaba con su gran superioridad numérica. La Operación Barbarroja constituiría un gran desafío. La artillería alemana abrió fuego a las 3:15 de la madrugada del 22 de junio de 1941. La Luftwaffe tomó parte en ella al amanecer, teniendo como objetivo los campos de aviación soviéticos. Simultáneamente dio comienzo el ataque por tierra. Los alemanes cruzaron el río Bak en la frontera entre Polonia y la Unión Soviética. En muy poco tiempo, los Panzers de Hitler penetraban por el este en territorio soviético. Al final del segundo día, la punta de lanza de los Panzers ya había avanzado más de 80 kilómetros. Mal coordinados, los contraataques del Ejército Rojo fueron rápidamente rechazados. Decenas de miles de soviéticos fueron hechos prisioneros. Mientras, la Luftwaffe gozaba de un dominio total del aire. El embate alemán paralizó el sistema de mando y control del Ejército Rojo. El 29 de junio, 7 días después de comenzado el ataque, 2 arremetidas de Panzer se reunían cerca de Minsk, rodeando 2 enormes bolsas de tropas soviéticas. Tras los Panzers llegó la infantería y más de 300.000 soldados fueron hechos prisioneros. En numerosas ocasiones, los alemanes fueron recibidos como libertadores, especialmente en Ucrania, en donde existía un sentimiento antirruso muy difundido. En Moscú, Stalin pareció sufrir una crisis nerviosa al oír las noticias de la traición de Hitler. Guardó silencio durante más de una semana. Hasta el 3 de julio no hizo un llamamiento al patriotismo de su pueblo para salvar la gran madre patria. En Gran Bretaña, el primer ministro Winston Churchill recibió las noticias de la Operación Barbarroja con sentimientos controvertidos. Significaba que el país ya no estaba solo. Y proclamó inmediatamente que cualquier enemigo de la Alemania nazi era un amigo de Gran Bretaña, a pesar de las diferencias políticas en el pasado. Churchill envió una delegación a Moscú para que firmase un tratado de asistencia mutua con el ministro soviético de Asuntos Extranjeros, Vyacheslav Molotov. Pero aparte de enviar ayuda por mar, en aquel momento preciso Gran Bretaña no podía hacer mucha cosa más para ayudar a la Unión Soviética. A finales del mes de junio e inicios de julio, la Blitzkrieg, o guerra relámpago alemana, se adentró por territorio soviético. Parecía que nada podría impedir que Hitler llevara a cabo su ambicioso plan.
Sin embargo, estaba a punto de cometer su primer y mayor error estratégico.